la patria se abre la sesión. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Buenas tardes. Han llegado los siguientes documentos. Oficio de Su Excelencia, Presidente de la República, por el cual hace presente la urgencia suma para el despacho del proyecto que establece medidas para incentivar la protección de los derechos de los consumidores. Boletín 12.409-03. Oficio del Presidente de la República que se presente la urgencia suma para el despacho del proyecto que modifica la Ley General de Cooperativas para extender transitoriamente el plazo dentro del cual deben celebrarse las Juntas Generales de Socios. Boletín 13.576-03. Oficio del Presidente de la República por el cual se presenta la suma para el despacho del proyecto que fija la tasa de intercambio máxima a ser cobrada por los emisores en el mercado de medio de pago a través de tarjeta de crédito, débito y prepago. Boletín 13.564-03 proveniente del Senado. Oficio del Secretario General de la Corporación, señor Miguel Landero, por el cual comunica que el acuerdo de la sala a fin de refundir en consecuencia y tratar conjuntamente diversos proyectos de ley autorizados por la sala. Ese es un tema que tenemos que ver después, don Jaime. Después, boletín 55 de coyuntura económica nacional de la Biblioteca Nacional. Excusa al señor ministro subrogante del Interior por no poder asistir a la sesión de hoy por motivo de agenda. Oficio número 1059 del Ministro de Salud, señor Enrique París, quien se excusó de asistir a la sesión de hoy porque se encuentra en el proceso de planificación, coordinación y gestión de la distribución de vacunas que combaten el COVID-19. Carta de la vicepresidenta ejecutiva de FEDETUR, señora Helen Koyunjian, por la cual solicita ser escuchada por la Comisión para informar la situación actual de la industria del turismo y detallar un plan de ayuda de supervivencia elaborada por esa entidad y que fue presentado al Ejecutivo. Y finalmente, correo electrónico del jefe de Estudios y Políticas Públicas de la Asociación de Emprendedores de Chile, ASECH, señor Pablo Barazoluche, por el cual solicita audiencia ante la Comisión para entregar la opinión sobre el proyecto que fija las tasas de intercambio máxima actualmente en tabla. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Sobre la tabla ofrezco la palabra. A ver, yo quisiera señalar que tomamos nota de los proyectos que el presidente le ha puesto suma para ponerlo en la tabla que vienen, estimado Álvaro, y lamentar profundamente que se hayan excusado tanto el ministro del Interior como el ministro de Salud de participar en esta sesión de hoy día, donde la idea era justamente que quienes toman las decisiones, que son partes relevantes de eso, como el ministro de Salud y el ministro del Interior, conjuntamente con el ministro de Economía, solamente tengamos presente el ministro de Economía. Yo, en este sentido, si ustedes me permiten, reiteraría la invitación tanto al ministro de Salud como al ministro del Interior sobre este tema para abordarlo, porque creo que el ministro de Economía, por muy buena voluntad que él tenga y la ha demostrado en reiteradas ocasiones en esta comisión, no va a poder respondernos todas las inquietudes que vamos a tener sobre la materia. Así que yo sería partidario, si les parece bien a ustedes, reiterar esta invitación a ambos ministros que no pudieron asistir hoy día para que lo hagan el próximo martes 30. ¿Habría acuerdo para solicitar eso? Acuerdo acordado. Presidente, perdón, retirarles para que vengan ellos o manden a alguien en su reemplazo a la persona competente. Ahora no, solo ellos. No, los queremos a ellos ahora. Ya, perfecto. No, le preguntaba. Hoy día podríamos haberle aceptado que vinieran subrogantes, porque por lo menos podrían haber mandado un subrogante, pero en este caso que los queremos a ellos. Diputado Harry Jürgensen tiene la palabra sobre la cuenta. Sí, gracias, presidente. Solo preguntarle al secretario, yo no escuché bien los proyectos que se ingresaron con urgencia del gobierno. ¿Aparece también uno que tiene que ver con la regulación de la Junta de Socios de las Cooperativas? Sí. ¿Sí? Absolutamente. Bueno, me parece, sí, presidente, pertinente si hay acuerdo, obviamente, para que asista cuando empecemos a tratar este proyecto
El señor Eduardo Gárate, Gárate. que tiene la visión de, sí, de cooperativa, de asociación de cooperativas. de economía. Sí, para Por que cierto. su expresión con respecto a ese Sí. proyecto, presidente. Por eso vamos a ponernos de acuerdo con el secretario para poner en la tabla los siguientes, los proyectos que correspondan de acuerdo a las urgencias que tenemos. Y ahí vemos este invitado que usted ha solicitado. Sobre la carta de la gente de FEDETUR, yo sobre aquello, cuando corresponda, poderlos invitar a ellos a una audiencia especial. Y mientras tanto, Álvaro, para ir ganando tiempo, que usted le mande una carta a la señora Helen que nos puedan mandar esta propuesta que tienen ellos planteada. De Ya. tal manera que cuando los podamos recibir ya tengamos estudiada la propuesta de ellos y hacemos una sesión mucho más ágil. ¿Ah? Y en relación a lo que plantea el jefe de estudio política de la Asociación de Emprendimiento, don Pablo Pedro, y nosotros ya terminamos nuestro proceso de escucha, de tal manera que, como estamos en votación ya en particular, no corresponde, a no ser de que hubiera unanimidad en la comisión para escucharlo, y no sé, acaso la habría esa unanimidad. ¿Ah? No, solo lo podríamos escuchar si hubiera unanimidad en la comisión de escucharlo, pero estamos en el proceso de votación en particular y la idea que tenemos de despacharlo hoy día hasta total despacho. Y no son muchas las, Presidente, sí, consulta. y no son muchas las indicaciones que están presentadas. Diputada Sofía Zip tiene la palabra. ¿Cómo está? Saludarlo a usted, a los colegas y a quienes están trabajando en la comisión. Presidente, como usted bien decía, como ya se votó en general y deberíamos votar en particular, ya no podríamos recibir más gente. Y por eso quería preguntarle cuál es la fecha plazo que tiene el Ejecutivo para ese proyecto. Entiendo que está consumado, ¿no? Estamos con suma. ¿Cuál es la fecha tope? Hoy día se dio cuenta la suma. Sí. 15 días más. El problema es que el acuerdo que tenemos, diputada Sofía, el acuerdo es que lo íbamos a votar hoy día hasta su total despacho las indicaciones. Perfecto. Entonces se requiere unanimidad para poder modificar ese procedimiento. Aún más, también requerimos unanimidad para escuchar a alguien fuera de los plazos donde se escuchan a las personas. Ya hicimos la ronda de escucha, yo no sé por qué, de audiencia, y esta gente de acceso no nos hizo llegar. Yo hablé con ellos y les dije que nos hicieran llegar las inquietudes por escrito. Pero hoy día el ánimo, yo creo, de todos nosotros es despachar este proyecto una vez por todas hoy día, así que no cabría más escucha. ¿Ya? Entonces, don Álvaro, a CEPS, dígale de que nos manden por escrito sus inquietudes. Por último, se pueden reponer si hay algo interesante, eso. Y sobre el oficio que nos mandó don Miguel Landero, sobre la refundir proyecto, lo que acordamos, don Álvaro. O sea, hay que hacer presente una rectificación para que se agrupe por materias. Sí. Eso es lo que se necesita precisar, que no se precisó en el oficio. Sí, lo que pasa, estimados diputados, que nos pidieron de la Secretaría de la Cámara que rectificáramos refundir todos los proyectos que tenían que ver con la ley del consumidor. Entonces, con don Álvaro dijimos que aquellos que masivamente eran en la misma idea matriz, vamos a pedir esa refundición si son 10, 15, y los que son poquitos, no. Para agilizar, porque pueden generar dos paquetes de 10 mociones que tengan que ver con la misma idea matriz. Y eso, pedimos la refundición de esos 10 por este lado y de los otros 10 por este lado, pero no podemos Refundirlos todos. ¿Ah? Y eso es lo que le dije a don Álvaro, que hiciera ese estudio y que mandáramos el oficio pidiendo al refundir, vuelvo a repetir, si eran 10 mociones que tienen que ver sobre la misma materia y otras 10 pedimos solamente refundir esas 10 mociones y no las 20, para no cometer el error que nos pide la Secretaría que tenemos que corregir. ¿Ya? ¿Habría acuerdo para que don Álvaro haga ese trabajo? ¿Está autorizado don Álvaro para que haga el trabajo? Gracias, don Jaime. Muy bien. Que fue una chambona mía para que no lo reten a don Álvaro ni a nuestro secretario. Ya. Muy bien. Entonces, Gracias. haríamos pasar al ministro de Economía para abordar esta materia con el subsecretario, tengo entendido, y con doña Jimena Contreras, su asesora legislativa. Dale. Y Francisco Larraín parece que viene ahora. Ya.
Igual, si quiere, no. Bien, saludamos de pasada a los diputados Alejandro Bernales, Enrique van Riesenberg, a la diputada Sofía Zip, como siempre, acompañando al diputado Joaquín Lavilla, el diputado Giorgio Jackson, que nos están acompañando a la distancia, y a nuestra querida Luz Barriento, que nos acompaña, como siempre, clandestinamente sin poder desde ver. Valparaíso. Desde Valparaíso no vemos su cara ni su rostro. Y es tan buena moza y no la podemos ver, oiga. Y nos acompaña don Boris Barrera aquí presencialmente, el diputado Harry Jürgensen y el diputado Miguel Mellado. Ministro Lucas Palacio. Hola. Gusto de saludarlo, de tenerlo con nosotros una vez más. Lamentablemente, no queremos aplicar la política del sacerdote que reta a los que vienen a misa por los que no van. Y lamentamos profundamente que el ministro de Salud y del Interior, que eran clave escuchar a los tres, se hayan excusado, ni tampoco hayan mandado al subsecretario respectivo para poder abordar esta materia, porque la inquietud que tenemos los diputados de la comisión, ministro, es que no vemos una coordinación entre la estrategia sanitaria y la económica, y muchas veces se contradicen decisiones que se toman o se corrigen a última hora. Entonces se ve como mucha improvisación y como que no estamos viendo una coherencia en la coordinación. De hecho, hoy día, usted es testigo, cómo ocurrieron dos hechos. Se dijo que se iban que no había desplazamiento el fin de semana. Resulta que ahora se dice que van a haber desplazamiento. Entonces uno no sabe a quién creerle y genera confusión. Por otro lado, salió una resolución de la subsecretaria de Salud, cosa que me parece aberrante, donde señaló diciendo que los trabajadores que trabajan telemáticamente y que estén enfermos con COVID-19 podían seguir trabajando y renunciando a su licencia médica. Es decir, una cosa absurda, porque está renunciando a un derecho que ese trabajador lo tiene adquirido hace muchos años. Y sería absurdo que una persona que está contagiada con COVID-19, más encima tenga que estar trabajando telemáticamente si, según la resolución de la subsecretaria, llega a acuerdo con su empleador. En una condición de desigualdad absoluta, probablemente ese trabajador va a ser obligado a trabajar estando enfermo, porque si no, a lo mejor corre el riesgo que lo echen. Entonces, además la corrección que se hizo, que queda a buena voluntad del trabajador decidir si trabaja o no trabaja, todos sabemos por dónde se corta la cuerda. Y lo único que uno ve es que este es un gran negocio para las ISAPRES, porque no van a pagar las licencias médicas, y el trabajador se va a ver expuesto a una situación de estrés y extremadamente delicada, ya que no parece justo que un trabajador que está contagiado tenga que renunciar a su licencia y seguir laborando. Entonces, por eso era re importante no solamente escucharlo a usted, que siempre va a ser importante escucharlo a usted, pero haber escuchado al ministro del Interior y al ministro y al ministro de Salud, que yo me imagino que coordinan con usted, que tiene que ver con el área económica, las medidas que se van a tomar en el plano sanitario para hacerlas concordantes con las medidas en el plano económico. Pero estamos viendo que estamos haciendo agua en esa materia, ministro, y hay varios diputados que tienen diversas inquietudes. Si quiere, y a lo mejor puede ser un buen procedimiento, que los diputados le planteen las inquietudes que tienen, y después usted, en base a la estrategia que está diseñada por el gobierno, va contestando las inquietudes, y así hacemos una cosa más dinámica, ¿le parece? Muy bien, entonces ofrezco la palabra a los diputados que quieran plantear inquietudes en relación a la estrategia económica en coordinación con la sanitaria. Yo sé que el diputado Alejandro Bernales quería plantear alguna, por lo menos lo manifestó el otro día, el diputado Harry Jürgensen también planteó, así que si quiere, diputado Harry Jürgensen, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidente. Primero, saludar a los colegas que están de forma remota y también al ministro Palacios y
y a su equipo que está presente el día de hoy. Bueno, yo creo que, presidente, que aquí todos los miembros de esta comisión han recibido en audiencia o a través de llamados telefónicos lo que plantean distintos gremios a raíz de la crisis y cómo ven que sus emprendimientos se están yendo ya a tierra definitivamente y no ven cómo poder levantarlos. Yo quiero plantear el caso de los rubros, el rubro que tiene que ver con eventos, ¿no es cierto?, que seguramente todos han recibido alguna llamada. Que sobre todo esos emprendedores que han invertido, han hecho grandes esfuerzos para tener infraestructura para poder desarrollar sus negocios. Y no ven ninguna salida. Es un negocio o un rubro muy distinto a lo que tiene que ver con los restaurantes, que cuando cambiamos de fase inmediatamente ellos pueden funcionar y se llenan. El rubro de eventos no es así. Esto se planifica a largo plazo y no reaccionan tan rápidamente cuando se pasa de una fase a otra en que les permite funcionar de alguna forma. Hemos visto que hay diversas medidas para que estos rubros estas actividades económicas puedan funcionar de acuerdo a algún protocolo sanitario, distancia entre mesas, la toma de temperatura, alcohol gel en la entrada, pero nos estamos quedando con eso y vemos que otros países están yendo mucho más allá y por eso quisiera preguntarle yo al ministro si se está planteando alguna forma de poder reabrir estas actividades con seguridad. Es el caso, o no sé si ha escuchado el ministro, de lo que tiene que ver con la sensorización de los niveles de CO2. En muchas partes del mundo se está midiendo el nivel de CO2 en espacios cerrados donde hay eventos, porque esto tiene estrecha relación con los niveles de aerosoles, que sabemos que ahí se encuentra el peligro de carga viral y que finalmente pueda transmitirse de unos a otros. Entonces, cuando hay la medición, el estudio científico que plantean estos papers que he leído yo y que me han llegado, tiene que ver con que a más CO2, más aerosoles y por lo tanto mucho más probabilidad de contagios. Entonces, ¿qué se está desarrollando? Se está viendo en otros países es sensorizar los niveles de CO2 con la implementación de semáforos en lugares de espacios cerrados que permiten medir esa cantidad de CO2 y con eso el riesgo de contagio. Porque uno ve que aquí hay muchos espacios que están siendo abiertos a la comunidad de forma masiva, como son el caso de los moles, y otros no. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Si muchas veces hay espacios que tienen una ventilación adecuada, que permite un recambio de aire como corresponde, y no aumenta los niveles de CO2, que finalmente son los que van en relación con la cantidad de carga viral que pudiera haber. Entonces, yo lo que he planteado, ministro, yo creo que es una medida que tiene que estudiarse. Quizá ustedes como ministerio pueden proponerle al Ministerio de Salud que entre sus protocolos, porque aquí sin duda vamos a tener un antes y un después de esta pandemia y la comunidad va a querer tener certeza de que los ambientes sean aptos para poder visitarlos. Y además, con un semáforo que plantee o que muestre los niveles de CO2 en un ambiente cerrado, va a existir participación ciudadana que va a fiscalizar como corresponde también el espacio. Y si está con un semáforo en amarillo, por supuesto no va a entrar más gente a ese local, y si ya pasa rojo, obviamente van a denunciar que no cuenta ese local con una ventilación adecuada. Se lo dejo planteado, ministro. Yo no sé si ustedes lo han pensado, eso es lo que en realidad apuntaba mi pregunta. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Harry Jurgensen. Para complementar lo que ha señalado el diputado Harry Jurgensen, antes de darle la palabra al diputado Bernales, ministro, porque como bien lo señala él, claramente los niveles de concentración de CO2 son fundamentales para generar los contagios. Entonces, uno se pregunta por qué, por ejemplo, se permite que se abran los cines, se permite que los malls funcionen, donde son actividades que muchas veces ni siquiera tienen trazabilidad. Y sin embargo, como muy bien lo ha señalado él, los centros de eventos donde se hacen esto tienen la mejor trazabilidad que ninguna otra actividad, porque primero los niveles de CO2 son bajos porque son actividades que se desarrollan al aire libre. En segundo lugar, ¿qué mayor trazabilidad puede haber ahí donde saben quiénes van a ir al evento y cómo se puede hacer el seguimiento? Entonces, como que uno ve contradicciones, ministro,
entre la libertad de acción que tienen determinadas actividades en desmedro de otras que no parece coherente. Entonces, yo sé, uno se pregunta por qué el Ministerio de Salud, por ejemplo, no mide los niveles de CO2, que serían fundamentales para poder ver la posibilidad de contagio o donde pueden haber focos de alto contagio. Y está claro que, por decir un ejemplo, en los malls hay un nivel de CO2 altísimo, porque son lugares cerrados con poca ventilación y donde no hay ninguna trazabilidad. Entonces, como que uno no entiende estas decisiones que se toman, donde hay manga ancha para determinadas actividades y sin embargo para otras no hay ninguna posibilidad de poder desarrollarse ni poder implementarse. Entonces, ojalá nos pudiera explicar algo para entender nosotros cuál es la estrategia sanitaria que se coordina con la económica, para nosotros poderle explicar a la gente que nos pregunta y nos consulta. Le ofrezco la palabra al diputado Bernales y al diputado Miguel Mellado, que me la han solicitado. Gracias. Y la diputada Sofía Cid también. Gracias, presidente. Bueno, primero que todo saludar a quienes están, a los colegas, también al ministro, al subsecretario, a los asesores, a todos quienes están en esta comisión. Y yo la primera pregunta que quería hacer, que algo decía entre líneas el presidente, es si es que existe o no una coordinación entre el Ministerio de Economía y el de Salud a la hora de que se dan los anuncios. Porque, por ejemplo, el día de ayer, y que generó gran revuelo, el permiso para los fines de semana, o sea, ni siquiera un permiso, no permiso los fines de semana, y las ferias solo con delivery, fue algo que evidentemente generó un tremendo ruido a lo largo de todo Chile. Entonces uno ahí se pregunta, bueno, ¿y esta resolución la habrán consultado con el ministro de Economía? ¿Habrá tenido algo que ver el ministro por su intermedio, presidente, en esta decisión, en dar el ok para que esto se realice? Porque generó mucho ruido y al rato después supimos que, bueno, el anuncio era solo por este fin de semana, que además afecta al comercio local, el comercio de barrio. Entonces hay una persona que vive al lado de una panadería y que tiene que pedir delivery para la panadería que está al lado, o bien al frente. Entonces ese tipo de situaciones, que además impacta directamente a las gestiones del Ministerio de Economía, de los CEREMI locales, de todas las autoridades locales, porque son preguntas que yo ni le explico, ministro, la cantidad de mensajes que me llegaron de pequeños almacenes de barrio haciéndome esa pregunta. Dicen, nosotros no tenemos abasto para hacer delivery, no podemos, y en regiones los delivery están enfocados en ciertas empresas, algunas aplicaciones, pero que van a restaurantes, van a supermercados, pues no al comercio local. Entonces, a mí me genera, y esa es la gran pregunta, o sea, en el fondo, ¿hay coordinación o no entre el Ministerio de Economía y el Ministerio de Salud y el de Interior? Dicho eso, me gustaría, yo no sé, en los parques, porque yo siempre toco el tema del turismo también en esta comisión, y los parques muchas veces también se cierran. Cuando hay algunas medidas se cierran y dejan de funcionar. Y lo mismo que decía el diputado Jürgens, el diputado Naranjo, bueno, los parques están al aire libre, son actividades que uno podría programar, pedirle a los distintos servicios de turismo, coordinados con CONAF, de que así como les gusta hacer tantas plataformas web para solucionar todos los problemas, sí se podría planificar una plataforma que pudiera entregar horarios de visita para ciertas familias. Porque el tema de la salud mental en nuestro país está absolutamente deteriorado, y los parques, quienes vivimos cerca de parques, ayudan muchísimo a poder salir, a sacar a los niños, a poder estar en un espacio, en un ambiente sin grandes aglomeraciones, etcétera, y podrían coordinarse, tener horarios donde uno puede visitarlo y no cerrarlo. Y finalmente, esto fue una pregunta que dejé la semana pasada, con la intervención del subsecretario, como usted no pudo venir. En el texto que leyó el subsecretario, decía que, bueno, una de las cosas que estaba preocupado el Ministerio de Economía, leyó todos los programas que tienen, pero mencionaba que en el estado de catástrofe existía la opción de requisar ciertos productos. Entonces a mí me gustaría saber si han requisado ciertos productos por el estado de catástrofe. Por ejemplo, uno podría pensar en mascarillas, alcohol gel en algunas comunas,
o también alimentos, por ejemplo. O también darle una idea. Hay muchos supermercados u otros que los alimentos después los botan, los restaurantes los botan y podrían servir de ayuda a muchas familias y a muchas ollas comunes que hoy día existen en mi región y a lo largo de Chile. Eso, presidente. Muchas gracias. Diputado Bernales, tiene la palabra el diputado Miguel Mellado. Y luego la diputada Sofía Cid. No, primero Sofía, por favor Sofía, Muy bien. primero tú. Yo, felizmente, usted sigue siendo tan caballero como el presidente. Muchas Pero gracias, Sin Miguel. la autorización suya no podía ofrecerle la palabra a la diputada Cid, pero felizmente, diputada Cid, siguen quedando gente, caballeros a la antigua en este país. Esta comisión es lo máximo, de verdad. Muchas gracias. Tiene la palabra. Sí, presidente, por su intermedio, sumarme a la preocupación de los colegas. Yo lamento mucho que el ministro París no esté presente, porque todos sabemos que la prioridad de todos es la salud de las personas. Pero para eso también tenemos que considerar que esta pandemia ha sido un proceso que todos hemos ido aprendiendo y que además van saliendo productos innovadores. Y dentro de eso, lo que hablaba Harry, lo que habló usted, presidente, en términos de la medición del CO2, tal vez vendría a ser algo mucho más preciso que medir los aforos. Y también algo más simple. Cuando partió el tema de los protocolos de los restaurantes, cuando yo viajo a Santiago para ir a Valparaíso, me toca mucho ir a restaurantes. Claro, al principio uno llegaba, le pedían el teléfono, el root, la temperatura. Hoy día tú vas a un restaurante y con suerte alcohol gel en la entrada. Porque ya como que la gente empieza a perder el susto, empieza a perder la costumbre. Yo creo que dentro de eso, que es algo mucho más complejo de hacer, mucho más tiempo, además algunas personas se pueden llegar a molestar si les piden el teléfono, los datos, tal vez ir innovando, ministro. Tenemos Corfo, que tiene grandes recursos en innovación, estamos en una discusión muy grande del royalty, donde yo siempre he reclamado que el 75% del royalty se queda en Santiago, no baja a las regiones. La región minera con suerte recibe un 2% para investigación y desarrollo. Tal vez todos esos fondos a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología se podrían ir implementando este tipo de cosas, hacer los estudios como corresponden. Dentro de esta línea, ministro, se ha acercado a nosotros en varias oportunidades el gremio de los eventos, así como también decía el colega Bernales, los almacenes, esto que sale el Ministerio de Salud diciendo que el fin de semana no sale nadie y se cierra la feria. Oiga, la feria, usted sabe mejor que yo que son productos perecibles, y que el feriante al día de hoy no puede decir, ¿sabes qué? No compro lo del fin de semana o lo guardo para el lunes. Entonces son medidas extremas que desde el punto de vista de salud se pueden ver muy coherentes, pero yo creo que tenemos que hacer funcionar también el tema económico. Hemos visto cómo la gente se ha quedado sin pega, lo mal que lo ha pasado, las medidas que ha hecho el gobierno. Entonces, dentro de eso, ministro, me gustaría que usted nos expresara cómo está trabajando con el Ministerio de Salud. ¿Y con quién podríamos hablar? ¿Quién es esta famosa mesa que toma estas medidas de los aforos, que toma las medidas de las cuarentenas? Yo sé que toman muchos índices. Tal vez poder reunirnos con esa mesa, porque créame que así como ustedes lo paran en la calle para reclamarle muchas cosas, a los parlamentarios que formamos parte de esta comisión también, y estamos muy preocupados porque además estamos viviendo unas fechas complejas en cuanto a contagio. Y sabemos que esto llegó para quedarse, entonces es un cambio de la forma de vivir, más que estar encerrado. Eso, presidente, muchas gracias. La diputada tiene la palabra el diputado Miguel Mellado. Gracias, presidente. Saludar al estimado ministro. La verdad es que, ministro, vemos la luz al final del túnel con más de 5.600.000 vacunados, más de casi 3 millones de personas con ya la segunda vacuna, pero estamos en un pic de pandemia muy fuerte. Y yo creo que hay que ser muy claro con las pymes, sobre todo, que son las más complicadas en esto. Entonces, yo quisiera, si usted me podría decir cuáles son los números o los índices en los cuales a los cuales se tendría que llegar para una apertura gradual de la pequeña y mediana empresa. Me expreso mejor. Resulta que las grandes cadenas están abiertas ferreterías, están abiertas supermercados, pero a veces algunas ferreterías chicas con el mismo rubro tienen que estar cerradas y muchas ya no dan más. Esa es la segunda área. Entonces,
vemos cercano que gente arriba de 60 años va a tener 2 dosis a fines de abril y va a estar inmunizado completo. ¿Cuándo va a ser la fecha exacta, más o menos, que se van a empezar a abrir ya las pymes producto de que este grupo etario va a estar completamente inmunizado? Esa es la primera. Y la segunda, ministro, yo quisiera que, al igual como se hizo el año pasado, cuando se le metió muchos recursos a Cercotec para poder ir en directa ayuda a las pymes, sobre todo las pymes del rubro turístico, que está muy complicada, el rubro gastronómico está quebrado prácticamente. Entonces, yo le pediría que los 200 millones de dólares que Hacienda le pasó, vaya el grueso directamente a Cercotec, porque el año pasado postularon, no me acuerdo la cifra, pero eran 1.000, 1 millón de postulaciones y 400.000 creo las personas que pudieron acceder. Entonces hubo demasiada expectativa con respecto a los que pudieron, y fue una buena ayuda, muy buena ayuda. Entonces yo creo que si vemos la luz al final del túnel, pongámosle lucas al lado de Cercotec, tratemos, como se lo dije al ministro de Hacienda, de que el Banco del Estado no sea el único que ayuda y corre 3 meses los créditos de consumo, sino que pudieran hablar con toda la banca y a través de la Comisión de Mercado Financiero no tengan que hacer la provisión los bancos que corran los créditos de, sobre todo de las pymes, ¿cierto?, que vienen muy complicadas porque han tenido que pagar las imposiciones de su gente, han tenido que vivir, y al dueño de la pyme, que es un pequeño empresario y es un trabajador más, no le ha tocado nada. Entonces, le quiero pedir, primero, saber si efectivamente a fines de abril, cuando ya esté inmunizado gran parte de los de 60 hacia arriba, se van a poder abrir o no las pequeñas empresas. Y lo segundo es cuál va a ser la ayuda concreta que le va a llegar a estas pymes para realmente pararse, porque la banca hoy no está ayudando a las pymes. Gracias. La palabra, ministro, solo para complementar lo que está diciendo el diputado Mellado. Fíjese usted que entre las propuestas que planteó el presidente para mi pyme, decía que se le iban a dar facilidad en el pago de las cuotas al banco, en el Banco del Estado. Pero resulta que el banco que tiene más créditos con garantía de FOGAPE es el Banco de Chile, no es el Banco del Estado. Entonces, ¿qué sentido tiene darle facilidad al Banco del Estado si resulta que el Banco de Chile es donde la gente está con más problemas? Ahí es donde se concentra el mayor número de créditos con garantía del Estado vía FOGAPE. Bien, no sé si el diputado Harry Jurgensen quiere complementar algo antes, y el diputado Pedro Velázquez, no sé si es un espíritu de él, nos está pidiendo la palabra, porque como aparece y desaparece el diputado, ya no sabe uno si es un espíritu, no está penando nada. Ya, diputado Harry Jurgensen tiene la palabra. Presidente, lo que pasa es que también era importante mencionarle al señor ministro por qué es importante lo que plantea hace un rato de con evidencia científica establecer si un ambiente está apto o no para ser ocupado de forma masiva. Tiene que ver también con estos dispositivos que miden el CO2, porque en regiones más al sur ya estamos entrando al invierno, entonces el paso a fase 2 y ahorita una terraza ya no va a ser viable por el frío. Entonces por eso es más importante adelantarse a esa condición, que va a ser más problemática aún, y contar con esta tecnología que se va a empezar a aplicar en muchas partes del mundo, y yo sé que puede ser también algo que impulse el Ministerio, lo pueda captar el Ministerio de Salud, porque hay evidencia científica que lo garantiza. Eso, presidente. Y bastante evidencia científica hay que garantiza justamente que la medición del CO2 es fundamental para poder dilucidar aquello. Exactamente. Bien, diputado Velázquez. Gracias, presidente. ¿Me escucha usted? Sí, resucitó. Presidente, saludarlo con mucho cariño, como siempre. Saludar a los miembros que se encuentran ahí presentes y a los colegas que estamos en distintos puntos del país. Y, por cierto, por su intermedio, presidente, saludar al señor ministro, a don Lucas Palacio y a sus asesores. Y yo quisiera partir mi intervención con lo que señaló hace 400 años atrás
George White, que es un inglés, quien escribía. Y quisiera, ministro y estimados colegas, que pudieran entender bien lo que escribía él y que es muy parecido a lo que está ocurriendo hoy en nuestro país. Señalaba él: entonces, cuando nuestra enfermedad y nuestra pobreza tenían más necesidades de las que podíamos suplir, las órdenes estrictas enfurecieron más nuestro dolor y obstaculizaron el logro de alivio. Desde el siglo XIV al siglo XII, Londres sufrió varias oleadas de una epidemia de malditos nombres, la peste, que generó malestar social. Ahora, en la era de la tecnología y la inteligencia artificial, vuelve nuevamente otra pandemia, la pandemia del coronavirus, y nos vuelve a encerrar y a provocar la ira en diversos confines del planeta. La única forma será rebelarnos. Hace 400 años, ministro, se tomaron medidas drásticas por enfermedades con el fin de decir que era por el bien de la ciudadanía. Pero cuando el hambre, la pobreza, y yo quiero felicitar a mi colega Sofía Cid, cuando señala que los feriantes tienen sus mercaderías, los negocios tienen sus productos. ¿Sabe, ministro, por su intermedio, presidente, es vergonzoso que a las 6, 7 de la tarde anden carabineros cerrando negocios de las poblaciones más populares, donde tienen la única posibilidad de poder comprar la gente, donde toman todas las medidas? Entonces, ministro, aquí va a ocurrir nuevamente una rebelión, y se lo digo, pero con mucha seriedad y con mucha responsabilidad. Aquí va a volver a haber una rebelión si el gobierno o las autoridades de salud, pero al final es el gobierno, pretende generar un amarre total, cuando acá el tema es muy distinto a yo, Pedro Velázquez, a lo que estamos presentes, que tenemos un sueldo, que podemos lograr comprar, comer y estar tranquilos, a aquellas personas que no lo pueden hacer. Por lo tanto, tiene que haber un justo equilibrio. Y ese equilibrio lo tiene que buscar el gobierno, no solo con dar orden estricta, que aquí nadie sale, que todo el mundo se encierra, cuando la pobreza y el hambre va a hacer estallar nuevamente un tema mucho más profundo. Por lo tanto, ministro, en su ámbito de titular de economía, de velar por la economía y el bienestar de los chilenos, yo le pido que sea usted portador, a través de nuestro presidente Naranjo, que por favor las medidas que tome el gobierno no sean a tal extremo que pueda generar una nueva rebelión y que esto va a ser mucho más grande. Sabe, ministro, cuando el hambre, cuando la pobreza se encierra, esta tiene que escapar de algún lado, y esperamos que no se escape por el techo ni por las ventanas, sino que sea por la puerta, con soluciones concretas. Se lo digo con cariño, con respeto, pero yo creo que las medidas que se están tomando están fuera, prácticamente de fuera toda lógica, por mucho que queramos salvar vidas, por mucho que pretendamos que es la salud, pero cuando ya se nos dice que la feria, que los negocios de barrio, etcétera, es decir, en el fondo le están cortando la mano al 90% de los chilenos más pobres de este país. He dicho, señor presidente, lo hago, reitero, con mucho respeto y mucha altura de mira. Gracias, diputado, por siempre iluminarnos con su idea. Esté más seguido con nosotros para que la luz no se nos vaya. Ministro, ya he escuchado las inquietudes de los diputados. Usted ve que están casi todas en la misma dirección y lo escuchamos con mucha atención. Y sabemos que nos hubiera gustado que hubiera estado el ministro de Salud y el ministro del Interior, porque usted solo no toma estas decisiones, pero bueno, esperamos que nos pueda contestar las inquietudes. Tiene la palabra el ministro Lucas Palacio. ¿Qué pasa? Ministro, tiene la palabra. No tiene encendido el micrófono, parece, ministro. Así es. No se escucha, ministro. Espera. No. Que No se escucha. sí, que prenda el micrófono, ministro. No, Sí, que prenda el micrófono. no se escucha. Sí, que prenda el micrófono, ministro.
Ministro, ¿Está el ministro? A ver, ¿a dónde sí está? está, Ahí. pero tenemos un problema con la audición, ministro. Estaba prendido. ¿Escuchan el mío? Sí, está prendido el micrófono. Ah, se acopla. ¿Ahí me escuchan o no? Ahí acople. Había que subirle volumen, ¿no? Ahí sí. Tú mata el audio. Ahí acople. Ahí sí, ministro, impecable. ¿Me escuchan o no? Sí, muy bien. Sí. ¿Sí? Sí. Sí. Ya, pero es que estoy con un tremendo eco, no se oye bien. Una interferencia. Tienen que separar, tienen un computador. Sí, No es eso. problema nuestro. No es problema nuestro. ¿Ahí me escuchan mejor o no? Ahí sí. Ahora sí. Ahora sí. ¿Me escuchan ahí o no? Muy bien. Perfecto. Ya. Disculpen, que estamos con dos computadores aquí en la sala para mantener la distancia. A ver, en primer lugar, presidente, muchas gracias por esta comisión, porque yo quiero comenzar diciendo que empatizo completamente con la preocupación que tienen ustedes. Este tema de esta pandemia ha durado mucho tiempo y ha significado muchísimo dolor, sobre todo a las personas más vulnerables, que son las que tienen menos espalda para poder soportar una situación de falta de ingresos. Y esto ha decantado en muchas dificultades. Afortunadamente, en nuestro país, nosotros durante décadas pudimos ahorrar y eso nos permite poder habilitar herramientas que nos permiten ir en ayuda a las personas. No todos los países han tenido esa posibilidad. Y si es que observamos las cifras que han levantado distintas instituciones internacionales, nuestro país, desde ese punto de vista, ha podido ir en auxilio y en ayuda de las personas que lo han necesitado. Estoy hablando desde el punto de vista económico, de las familias. Como ustedes saben, aquí existen dos tipos de subsidios que son diferentes. Uno son los subsidios a las personas, que es cuando una persona pierde sus ingresos y cae en una situación en que necesita lo mínimo para vivir, y es ahí donde están, por ejemplo, los IFE, los bonos, las canastas familiares y una serie de beneficios que ustedes conocen y que ayer el presidente tuvo que extender, porque como todavía no termina la pandemia, todavía estamos sujetos en esta recta final, que esperamos que sea la recta final, todavía estamos sujetos a la necesidad de ayudar a montones de personas. Y por supuesto que esto se tiene que ir compatibilizando con la evolución que va teniendo la pandemia a través de los meses. Una pandemia que es nueva para todo el mundo, que afortunadamente en nuestro país hemos podido adelantar de bastante buena forma el proceso de vacunación, que ha avanzado rápido, y esperamos que ese proceso siga avanzando con el ritmo que lo está haciendo, que desde el punto de vista del ritmo hemos sido señeros a nivel mundial. Eso también se reconoce por todas las cifras. Sin embargo, todavía no termina la pandemia y es por esa razón que el mes de marzo nos vimos en conjunto, coordinadamente con el Ministerio de Salud. Esto es una pandemia sanitaria, las medidas sanitarias siempre priman, pero nos vimos en la obligación como gobierno de generar mayores restricciones con todo el dolor que ellas implican, porque tenemos mayor nivel de contagio y tenemos que salvaguardar la vida de las personas. Cuando ha habido mejores condiciones sanitarias, he sido el primero, y ustedes lo saben muy bien, en empujar que se abran los distintos sectores económicos en la medida que se apliquen los protocolos adecuados que permiten que los distintos sectores puedan activarse para que se vayan recuperando los puestos de trabajo. Porque sabemos que el Estado puede colaborar, puede ayudar, pero no hay mejor política pública que cuando una persona tiene su empleo. Un empleo formal, un empleo que le da estabilidad para poder llevar la alimentación a su casa. Pero cuando estamos en una situación sanitaria con rebrote, entonces lo que tenemos que hacer es justamente cuidarnos, aunque eso tenga un impacto en ciertas actividades sociales y económicas. Esa es la situación en que estamos. Ahora, yo soy un convencido que estamos en la recta final. Alguien me preguntó, bueno, ¿cuándo termina esto? La verdad es que nos habíamos puesto, el Ministerio de Salud se había puesto como objetivo vacunar a los adultos mayores y a la población de riesgo durante el mes de marzo. Ese objetivo se va a cumplir porque ya está prácticamente cumplido, ya llevamos 3 millones de personas vacunadas. Y estamos avanzando más rápido.
y nosotros ya estamos viendo los efectos de esa vacunación en ese tramo de la población, pero resulta que en el tramo de la población que está inmediatamente por debajo, las personas bajo los 60 años, estamos viendo un incremento en los rebrotes. ¿Por qué? Porque las personas se han ido relajando, las personas están cansadas y las personas han dejado de cuidarse lo que todavía es necesario hacer, y eso no solamente es un monopolio de nuestro país, sino que ha pasado en el mundo entero. En el mundo entero está ocurriendo este fenómeno. Afortunadamente nosotros vamos un poco más adelantados en el proceso de vacunación y eso nos permite ver, como planteaba el diputado Miguel Mellado, nos permite ver la luz al final del túnel. Nosotros estamos proyectando que cuando pase este incremento de contagio y existe una menos presión sobre el sistema hospitalario, vamos a poder entonces volver a ir generando las flexibilidades para que las personas vayan recuperando sus puestos de trabajo. Pero todavía no estamos en esa situación y es por eso que hemos generado una prepe de las medidas de restricción durante el mes de marzo. Respecto del tema, porque hay muchos temas que plantearon del tema y me voy a referir al tema del CO2. Yo he recibido varias veces a la Sofía Jotán y me imagino que ella también se ha puesto en contacto con ustedes. La verdad es que ella representa un sector que está extraordinariamente golpeado, probablemente el sector más golpeado. ¿Cuáles son los sectores más golpeados? Son justamente aquellos que requieren una atención presencial, y cuando esa atención presencial además incluye el contacto entre las personas, entonces es, de acuerdo a numerosos estudios internacionales, una situación de mayor riesgo. Esa es la razón por la cual esa industria no se ha podido activar todo lo que ella hubiera querido, y lo que yo también hubiera querido, y lo que todos hubiéramos querido. Esa es la razón. Lo mismo ocurre con algunos sectores del turismo que están extraordinariamente golpeados, pese a que hemos encontrado los protocolos para que puedan funcionar con aforos limitados. Y hemos ido depurando los protocolos en la medida que vamos teniendo más información científica. ¿Cómo funciona esto? Nosotros nos reunimos con los gremios, allegamos información científica, que ahora hay numerosa información científica en todas partes del mundo, numerosas universidades a nivel internacional han generado estudios y publicaciones, también revistas como Nature, como diferentes publicaciones que definen cuáles son los aforos, cuáles son las medidas, cuáles son las condiciones en las cuales pueden operar con los distintos aforos de acuerdo a los distintos niveles de movilidad viral. Y eso, en conjunto con la experiencia empírica que también hemos ido recogiendo de otros países que nos anteceden en lo que es el avance del virus, nos ha permitido entonces plantear protocolos que son validados por el Ministerio de Salud, y eso los hemos ido ubicando en los distintos lugares del plan paso a paso. En la medida que más información científica tenemos, mejor podemos ir depurando los protocolos, y es lo que hemos hecho. Por eso que ahora el 88% de los contagios ocurre al interior de los hogares. No son ni en los cines, ni en los gimnasios, ni en los restaurantes. Lo que sí hemos hecho, y esas son decisiones que se toman en conjunto con el Ministerio de Salud, es que aumenta el nivel viral y es necesario enfriar la ciudad, porque de esa forma las personas pueden volver antes a sus casas y evitamos el desorden que ocurre cuando las personas se relajan. Y ese desorden ocurre principalmente, lamentablemente, los fines de semana, con un uso no siempre responsable de los permisos que obtienen las personas para ir a comprar. Y esto tiene un costo, por supuesto que tiene un costo. ¿Ustedes creen que yo no hubiera preferido que no tuviéramos este nivel de contagio y no tener que generar este tipo de medidas? Evidentemente que hubiera preferido que no tengamos este rebrote. Pero lo tenemos, y tenemos pocas camas críticas. ¿Por qué tenemos pocas camas críticas? Y aquí también voy a explicar. No es que estemos en una situación igual que hace un año atrás, en el mes de mayo o junio, porque antes testeábamos 20.000 test y teníamos 7.000 contagios pesquisados. Hoy estamos testeando más de 70.000 al día y tenemos menos de esos contagios. Por lo tanto, la tasa de contagio de positividad es mucho menor ahora. Significa que de alguna forma estamos mejor en nivel de contagio que hace un año, ¿cierto? Son los números.
Pero las camas críticas hoy en día, solo el 66% están ocupados por COVID y el resto está ocupado por otras afecciones, porque recordemos que durante mucho tiempo las camas críticas, que se triplicaron, estuvieron reservadas para el COVID, en su gran mayoría. Por lo tanto, tenemos que ir disminuyendo esa fila de personas que tienen otras afecciones que necesitan una cirugía y necesitan una cama crítica. Entonces, el traspaso, esta compatibilización de los sanitarios en la medida en que va avanzando el proceso es complicado y nos obliga a veces a hacer ciertos cambios como los que hemos hecho ahora en el Plan Marzo. ¿Cuál es la razón de que rigidizamos el paso 2, que fue hace un par de semanas? ¿Cierto? Que no se podía atender después, atención presencial después de las 8, se limitó el uso de los gimnasios y otras medidas, era porque justamente estábamos haciendo un aprete para, como veíamos que estaban incrementándose los contagios, que eventualmente esas comunas podían llegar a una situación de cuarentena que tiene un costo gigantesco a las personas. Eso es lo que estábamos intentando evitar. En algunos casos lo evitamos, en algunas comunas, y en otras aumentaron los contagios y se tuvo que dar el paso siguiente, que es cuarentena, que tiene un costo tremendo para las familias. Y también, por supuesto, un costo económico. Y ahora lo que estamos haciendo es, para evitar que aumenten los contagios, apretar un fin de semana que está dentro del contexto del Plan Marzo. Respecto del delivery, mire, yo fui concejal de Puente Alto 8 años. En Puente Alto, en esa época, no sé si ahora habrán aumentado, había 11 ferias que funcionaban distintos días de la semana en distintas partes. 11 ferias. Los chilenos y chilenas se abastecen en su gran mayoría en ferias. Y eso yo lo entiendo perfectamente. También me tocó vivir en Cunco, en una comunidad rural en la región de la Araucanía. Y ahí también las personas van al comercio de barrio. No existen los grandes supermercados. Entiendo perfectamente lo que plantea en ese caso, me parece que el diputado Pernales. Sin embargo, el delivery ha aumentado en un 500% y hay mucha gente que trabaja en el delivery. Y el delivery fue definido una actividad esencial en prácticamente todo el mundo, porque permite que las personas se queden en su casa. Entonces, no es una solución que una persona, porque hay un 5% de las ventas, de las ferias en total, se pueden mandar por delivery. Entonces, eso, a mi juicio, no se planteó de buena forma. Pero sí hay personas que pueden abastecerse por delivery de otros productos durante ese fin de semana. Y lo que se hizo fue anunciar esto el lunes, de tal manera que las personas pudieran planificarse hasta el día viernes para poder pasar el fin de semana, ojalá tranquilos, en su casa. Un fin de semana que necesitamos apretar para frenar el nivel de contagio. Después, respecto a la coordinación, hay bastante coordinación. ¿Estamos de acuerdo siempre en todas las cosas? No, pero siempre prima, finalmente, los criterios sanitarios. Estamos en una pandemia sanitaria. Y en este caso, aumentando los contagios, yo no me pierdo ni un segundo. Se anticipa, es más importante, priorizo lo sanitario. Porque la economía, y esto lo sabe muy bien el diputado Jaime Naranjo, la economía funciona bien cuando las personas están sanas. Entonces yo quiero que, para mí, la mejor política económica es superar lo antes posible la pandemia. Sin ninguna duda. Se me olvidó comentar algo respecto del CO2. El CO2, que nos hemos juntado varias veces con la Sofía y con los científicos también, está en pleno desarrollo eso. Después de 3 meses vamos a tener los resultados y a lo mejor puede ser una herramienta interesante hacia el futuro. Todavía falta un poco de desarrollo en eso. Ahora, respecto hicieron un comparado con los cines, con los centros comerciales, todo está sujeto a protocolo. Por ejemplo, los cines tienen una norma que se llama la SRAE 62.1 del 2009. Que es de ventilación. En la medida que tienen eso, entonces pueden funcionar con ciertos aforos. Esto es científico. Los aviones pueden funcionar porque tienen unos filtros que se llaman EPA. Los centros comerciales pueden funcionar con ciertos aforos porque tienen un nivel de altura y tienen un nivel de ventilación que permite que lo hagan. Por eso existen protocolos para los centros comerciales que son muy diversos. No hagamos la caricatura que son todos espacios cerrados, hay abiertos, cerrados, semicerrados, de todo. Por eso es que se definen ciertos aforos, y esas son normativas que son de carácter ya internacional hasta altura. La gente, cuando anda con mascarilla, cuando evita las aglomeraciones, cuando se lava las manos, la verdad es que los contagios son mínimos. Ahí los contagios ocurren cuando uno se relaja. Y lamentablemente estamos frente a una situación de relajamiento y de cansancio.
Respecto de los restaurantes. Mire, yo coincido con el diputado Harry Jurgensen, que planteó el tema, el tema de los aforos, que ya se está en el sur, está empezando a hacer frío, no se pueden utilizar las terrazas. Yo les voy a decir que al principio el plan paso a paso, porque hemos ido depurando y aprendiendo sobre la marcha. Los restaurantes solo podían funcionar en paso 4, con un 25% de aforo. Poco a poco fuimos mejorando los protocolos, culturalmente fuimos internalizando la manera de respetar esos protocolos, generamos sistemas de apoyo también para poder obtener los utensilios sanitarios que eran necesarios para que los restaurantes pudieran aplicarlo. Avanzamos un paso adicional, terraza en el paso 3. Pero resulta que en el sur estábamos en primavera y entonces no podían funcionar las terrazas en el paso 3 porque había mucho viento, había mucho frío. Entonces lo que hicimos fue proponer un aforo con ciertas medidas de ventilación al interior de un 25% en el paso 3. Eso lo hicimos justamente por los restaurantes del sur. Después dimos un paso adicional, porque vino el verano y empezó a hacer calor. Entonces nosotros le pusimos al Ministerio de Salud, oye, pero sí, no hay nada más seguro que estar en espacios abiertos. ¿Por qué no podemos avanzar con que los restaurantes funcionen en el paso 2, en terraza? Y hasta ahí hemos avanzado. Y hemos propuesto seguir avanzando, pero todavía no tenemos la evidencia científica suficiente que justifique poder tener un protocolo que en paso 2, dado la circulación viral que ello implica, los restaurantes puedan funcionar hacia adelante. Estamos trabajando en eso. Todo lo que podamos avanzar nosotros en forma responsable, con todos los respaldos sanitarios que corresponden, lo vamos a hacer. Pero todavía no lo tenemos eso. Entonces no es un tema de voluntad. Si yo lo que quiero es que pudiera funcionar todo. Pero estamos en la mitad de una pandemia y tenemos que ser responsables con eso. Después, el royalty, no sé, parece que lo planteó la Sofía, el royalty es lo que está, digamos, el incremento del cobre, del precio del cobre, lo que está permitiendo justamente financiar el IFE, la extensión del IFE por los próximos 3 meses. Se está haciendo uso de los recursos del cobre. Y también se está haciendo uso de esta alza del cobre para generar un montón de inversión que está generando cientos de miles de puestos de trabajo. Entonces aquí tenemos que también ir compatibilizando ambas cosas. Después, yo no puedo estar más de acuerdo con lo que planteó el diputado Miguel Mellado respecto a las fiscalizaciones. Lamentablemente, uno de los problemas que hemos tenido en la pandemia es que hay muchos fiscalizadores y muchas veces no se aplican con el criterio que corresponde. Y hemos observado algunas fiscalizaciones que no se apegan a lo que es la normativa que hemos ido construyendo. Y eso ocurre. Y hemos tenido que hacer reuniones con todos los CRM, con los fiscalizadores, y eso es algo que no... Porque hay muchos fiscalizadores, están los del Ministerio del Interior, están los del Ministerio del Trabajo, están los del Ministerio de Salud, están también fiscalizadores municipales. Y tenemos normativas que son completamente nuevas porque hemos tenido que crear un marco, algo así como un marco legal para las fiscalizaciones durante pandemia, que además que se aplican de forma distinta dependiendo el paso en que está la comuna. Entonces, esto tiene mucha complejidad. Y en la medida que ustedes me den a conocer cuando existe una fiscalización que no corresponde a lo que debiera ser de acuerdo a la normativa que hemos definido, entonces háganmelo saber y yo soy el primero que chillo o llamo a quien corresponde para poder corregir esa situación. Después, también lo de Cercotec, no me acuerdo quién me lo planteó, ya parece que el diputado Naranjo o Miguel Mellado. Sí, no. Esos $200 millones van a ir en su enorme mayoría a Cercotec. Y vamos a hacer un sistema que sea simplificado, rápido, fácil de aplicación para que las pymes se puedan levantar rápido. Ahora, yo les decía al principio que existen 2 tipos de subsidios. Uno son los subsidios a las personas, ¿cierto?, que se miden con la vara de la vulnerabilidad, de la pobreza, de la situación de carencia de los hogares, y otros son las herramientas para poder activar los sectores económicos. Esos son los subsidios contra proyectos, son los subsidios, por ejemplo, al empleo, todos los cuales requieren algún nivel de actividad económica, porque de lo contrario yo no voy a contratar a nadie, aunque me financien el 50-60% de un trabajador, ¿cierto? Todo ello requiere que exista actividad económica. Y esa actividad económica la vamos a empezar a ver con mucha más fuerza el segundo trimestre. Todavía este trimestre estamos conteniendo
los contagios con esta alza. Por supuesto que esto no es igualitario en todas las regiones, pero estamos con un alza importante de contagio y que tenemos la obligación y la responsabilidad moral de atender. Y eso es lo que estamos haciendo. Respecto al Banco Estado, efectivamente no tenemos la capacidad para exigir y obligar al resto de la banca a que aplique la misma medida que hemos anunciado para el Banco Estado, que es la postergación de los créditos de consumo por 3 meses con tasa cero. Pero nosotros esperamos, y yo voy a hacer hecho un llamado ya público a que el resto de los bancos consideren asumir también lo mismo, que fue lo mismo que les pedimos el año pasado y que lo hicieron. La forma de mandar esa señal es hacerlo a través del Banco Estado, y yo espero que el resto de la banca también pueda colaborar con esta situación, porque es el último, es la recta final. Es la recta final. El 31, el último día de junio, debiésemos tener ya el 80% de la población vacunada en nuestro país. Eso significa inmunidad de rebaño. Y eso nos va además a dar la posibilidad de decirle al mundo que nuestro país está listo para recibir gente que venga vacunada, porque aquí no se van a contagiar. Y eso va a dar un tiraje muy fuerte a uno de los sectores más golpeados por la pandemia, que es justamente el sector turismo. Entonces yo, dentro de toda la dificultad que nos ha tocado enfrentar, soy optimista. Yo creo que este año va a ser mucho mejor que el año anterior. El presidente de la República ayer dio a conocer un plan que aumenta en un 50% los recursos, con toda la dificultad que esto significa, con toda la dificultad, porque no existe una única herramienta igual para poder atender a todas las personas que están afectadas por la pandemia. Son diferentes, enfrentan realidades distintas. Lo mismo pasa con las empresas. Por eso tenemos un abanico de alternativas que hemos ido simplificando, porque hemos ido aprendiendo sobre la marcha también. Y que se están poniendo a disposición para poder pasar de buena forma estos próximos 3-4 meses, que son los que nos quedan para poder tener esa inmunidad, y también son aquellos que nos dan las herramientas para poder activar rápidamente los distintos sectores de la economía y de esa forma ir generando el empleo que necesitamos para poder superar esta pandemia y pararnos con fuerza de pie. Es cuanto puedo decir, presidente. No sé si es que su secretario, ¿no? Sí, es cuanto puedo decir. Si le parece, ministro, vamos a abrir una segunda ronda de consultas, porque después de su exposición nos quedaron más dudas que... nos quedaron más dudas que claridad. Diputado Miguel Mellado ha solicitado la palabra. No, ha sido muy claro, ministro. Sí, lo que yo quiero también recordarle que el año pasado fue el gobierno el que propició un entendimiento con la banca para que pudiera correr, acuérdense, los 3 primeros meses, antes que saliera la ley que se impulsó acá, de correr otros 6, pero los primeros 3 fue producto de que la Comisión de Mercado Financiero, junto con el gobierno, evitaron que los bancos tenían que provisionar los fondos cuando corrían los créditos de consumo por 3 meses, porque cuando corren un banco crédito consumo, ese cliente es más riesgoso para la banca y tiene la obligación de provisionar fondos por esa corrección. Bueno, la Comisión de Mercado Financiero liberó, gracias a la negociación que hizo el gobierno con la Comisión de Mercado Financiero y con la banca, para poder correr esos 3 meses. Eso se hizo en marzo o abril del año pasado. Se puede hacer de nuevo para liberar, ya que vemos al final del túnel la salida. Yo creo que la pyme ya no haya dónde tirar más cuero, digamos, para poder llegar a salir de nuevo, a pararse de nuevo, porque las pymes, ministro, usted lo sabe bien, cerraron no porque eran malas, no porque eran inviables, sino que porque tuvieron que cerrar, y eso los hizo inviables ante la banca. Entonces, corrámoslo, aunque estén morosos, porque también a veces corren a los que están al día, pero a los morosos que no han podido pagar, los castigan. Eso es. Efectivamente, yo quiero compartir lo que plantea el diputado Miguel Mellado. El problema, ministro, es que varias pymes y medianas empresas han caído en morosidad. Por caer en morosidad, prácticamente pasaron a ser sujetos de algún tipo de beneficio y quedan en una situación de absolutamente de incertidumbre. Y por eso que yo creo que sería, dentro de las medidas que planteó el gobierno, que yo espero que las podamos mejorar sustantivamente, yo creo que hay determinadas actividades que derechamente hay que darle un bono. Derechamente hay un bono.
para sobrevivir, ministro, ni siquiera para echar a andar el negocio, sino para que ellos puedan sobrevivir una determinada cantidad de meses, es decir, un IFE. Es decir, aquí hay actividades productivas que quebraron definitivamente, que no son sujetos del IFE y sin embargo van a quedar fuera de cualquier tipo de ayuda. Entonces, a mí me parece prudente, ministro, de que hacia aquellas actividades que por a veces razones el negocio quebró, se debilitó, ya no puede seguir funcionando, que haya una ayuda directa a la familia, cosa que hoy día, porque usted me podrá decir, mire, van a tener facilidades para pedir un préstamo, si no les van a dar el préstamo porque ya dejaron de ser sujetos confiables para las instituciones financieras. Entonces, si dejaron de ser sujetos confiables para las instituciones financieras, ¿a qué acceso, a qué crédito van a poder pedir? Ninguno, pues. Entonces, yo creo que en esa circunstancia, a aquellos que no puedan acceder al crédito, se les pueda dar un bono en esa misma dirección, porque si no, nos lo estamos dejando a la suerte del viento. Y yo creo que ese es el malestar que existe de muchos de ellos, de que no pueden acogerse a los beneficios de las personas, porque no clasifican ellos o no califican, y por otro lado, por la situación financiera tampoco se pueden acoger a de las empresas. Entonces quedaron en tierra de nadie. Y creo que ahí es donde hay como un vacío que no lo estamos teniendo en consideración, ministro. No sé si algún diputada o diputado quiere hacer alguna otra consulta. Ministro, tiene la palabra. Gracias, presidente. Presidente, acá tengo una pregunta. Sí, nosotros... Sí, perdón, ¿alguien tiene una pregunta? ¿Sí? Ante ministro, el diputado Jackson ha solicitado la palabra para que sí que nos pueda contestar a los que le hemos hecho de un solo round. Tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Sí, escuché atento las respuestas del ministro y en particular respecto al tema de este fin de semana y las decisiones que se tomaron y que después del revuelo que causaron ayer se acotó a un exclusivo fin de semana. Quisiera hacerle la pregunta desde el punto de vista como de la economía local al ministro, porque si bien existen distintos tipos de ferias y feriantes que han logrado reconvertirse, y muchos de ellos durante el año pasado, en vez de asistir a la feria, se dedicaron a hacer reparto de productos y de canastas, lo cierto es que de las ferias libres es bastante extraño que eso pase. Hoy día se pronunciaron los feriantes. Entonces yo quería preguntarle, porque por un lado el gobierno dice no, es un bien esencial el tema de los delivery, pero al mismo tiempo nos hemos demorado como 2 años en poder tramitar una regulación que permita protegerlos laboralmente, ¿ya? Y en eso la verdad es que no ha sido, nos hemos encontrado ahí con algunas objeciones por parte del gobierno a la regulación que permite, por ejemplo, entregarle derechos laborales a quienes trabajan desempeñándose en el reparto de última milla. Y el efecto económico que tienen los repartos es que, por un lado, se encarece el producto final que el cliente compra, ¿no? Para el cliente es más barato ir a la feria y comprar el producto que se lo envíen, porque siempre va a tener un costo ese servicio, sin perjuicio que sea a través de la aplicación o de manera directa. Siempre va a haber un cobro por el servicio de llevarlo, por el traslado. Al mismo tiempo, el cliente lo que hace en la feria es que compra en 5 puestos distintos, 10 puestos distintos, y por lo tanto va seleccionando lo mejor de cada uno de los puestos, y no vamos a pedirle a la gente que haga 10 pedidos distintos con el costo adicional que tendría cada uno de esos pedidos. Al mismo tiempo, desde el punto de vista de la oferta, desde el punto de vista de quienes son locatarios o locatarias de ferias, en general pueden vender a los precios que venden por el volumen, porque tienen un afluente gigante de público, y por lo tanto eso les permite marginar entre los precios que compran en una distribuidora grande y llegar a esos precios que son más convenientes que el retail. Le pueden competir al retail de supermercado porque son capaces de generar ese volumen. Y no es el mismo volumen porque se demoran mucho más tiempo. Si tienen un servicio, tienen que ir repartiendo local por local. Por lo tanto, se genera un efecto donde al final ni al oferente le conviene ofertar, ni al cliente le conviene comprar con el feriante, y terminan yendo ¿dónde? Donde los grandes. Y al terminar yendo donde los grandes, con excepciones, siempre han habido excepciones de gente que logra rearmarse, y está bien, hay excepciones, yo las conozco, yo también he comprado a emprendedores pequeños que lo que hacen es armar canastas, pero la generalidad es que por brechas de acceso,
o por esta misma incapacidad de llegar a un precio que convenga a ambas partes, no se alcanza el punto de equilibrio. Lo cierto es que pierden feriantes y pierden consumidores porque se les ve inflado el precio al tener que llegar a un retail. Y también pierden en calidad. Y además se concentra más la economía. Entonces creo que claro, el gobierno reguló y dijo ya, va a ser por un fin de semana. Y yo nunca he alegado contra las medidas sanitarias de confinamiento porque creo que cuando hay que hacerlas hay que respetarlas. Pero siempre ha habido un permiso para poder hacer este tipo de compras porque la gente tiene que abastecerse. Yo nunca he estado en contra de que haya un permiso, entonces no entiendo bien las razones detrás de que durante un fin de semana específico no se permita a las personas como hacer las compras básicas con todos los cuidados que eso significa. Por el impacto, o si tienen medido el impacto que va a generar esto en la economía a nivel local. Claro, va a ser un fin de semana, el impacto es mucho menor, pero para tenerlo en ojo, de que no es llegar y decir delivery, que creo que eso generó una complicación como bastante grande desde el punto de vista comunicacional, pero eso significa que en el trasfondo hay un problema político asociado a la opción desde la cual el gobierno anunciaba esta medida. No sé si alguien más va a hacer. Ministro, solo para reiterar, ¿qué le podemos decir al sector gastronómico, al sector de eventos, al sector de turismo? Le vamos a tener que decir, como usted ha señalado, que tienen que esperar 3 meses más hasta que el proceso de vacunación haya alcanzado una población mayor. ¿Y qué hacen mientras tanto, ministro? ¿Qué solución? Porque, le reitero, las medidas que ha implementado el gobierno y los bonos y todo eso lo está prácticamente dejando afuera. Entonces, ¿qué respuesta le podemos dar que va a ser la gente que nos va a seguir consultando sobre esta materia? Muy bien, muchas gracias. A ver, primero lo que plantea el diputado Miguel Mellado, entendimiento con la banca. Sí, por supuesto que estamos generando ya los lazos con la banca primero para ir modificando la casuística. Hay elementos casuísticos yo diría ejecutivos, que no necesariamente están planteando como corresponde el FOGAPE reactiva. La verdad es que el FOGAPE reactiva se ha movido incluso más rápido que el primer FOGAPE. Ya llevamos en 1.300 millones de dólares colocados, el 98% de los cuales son pymes. Y eso no deja de ser, está moviéndose más rápido el FOGAPE reactiva, pero eso no necesariamente está ocurriendo bien en todas las sucursales y en todos los bancos. Eso ya es una conversación que abrimos ya con la Asociación de Bancos, pese a que no son mi contraparte desde el punto de vista institucional. Igual he hecho esa gestión. Y lo mismo ya estamos planteando para el tema, para que ojalá sigan el ejemplo tal cual lo hicieron el año pasado, de poder postergar cuotas, personas que no lo pueden pagar. Ahora, respecto de la CMF tiene que también cumplir, y es verdad que ha estresado al máximo, que se pueden los indicadores de solvencia para que están en un marco internacional. Nosotros estamos suscritos internacionalmente a una serie de normativas y tenemos que estar dentro de ese marco, porque finalmente eso es lo que nos facilita que una banca solvente permite también finalmente conseguir dinero a menor costo y poder prestarlo también a buen costo. Y Chile tiene tasas súper bajas y eso es algo muy positivo para la economía, pensando no en el ahora, sino que en el mañana, y en el día siguiente. Pero yo estoy, diputado Mellado, usted lo sabe, muy pendiente de eso, de poder pedir a todos quienes sea necesario la colaboración, porque me interesa que ojalá no existan más damnificados con esta pandemia, ni en lo sanitario ni tampoco en lo económico. Y es una tarea muy difícil, pero que estoy poniendo mi mayor esfuerzo. Hay un tema que se me había olvidado de comentarle, que planteó el diputado Bernales, de los parques nacionales. Me parece que es una súper buena idea, diputado. No lo veo ahí en la pantalla, pero voy a proponer eso, que se pueda generar, ahí apareció, que se pueda generar un sistema online en donde se puedan reservar horas para ir con la familia a los parques nacionales. Y yo estoy súper de acuerdo con lo que plantea el diputado, que digamos, la sanidad mental de la gente también requiere poder salir. Por eso que era importante también que exista el permiso de vacaciones, absolutamente necesario que la gente pudiera salir, ir a ver a su familia, y por supuesto que en esos lugares a donde estaba llegando hiciera caso
tal cual como corresponde a todas las medidas sanitarias, que muchas veces no ocurrió. Respecto de la morosidad que plantea también el diputado Mellado, me parece, la morosidad afortunadamente sigue baja en la banca, sigue baja, y eso habla muy bien de que los chilenos y chilenas son responsables en pagar sus compromisos, y eso es algo que debiera facilitar estas facilidades por parte de la banca. Eso es bien impresionante, no todos los países también lo pueden decir. Y la ayuda directa a las familias, por supuesto, eso es lo que ha planteado ayer el presidente. Cuando son ayudas directas a las familias más vulnerables, está el bono clase media que va a llegar a 2,1 millones de personas, y ya con eso tenemos casi 14 millones de personas entre los IFE, que son 9,2 millones, más los bonos de clase media, que son las personas que están más golpeadas. Los otros ayudas, que son las ayudas a los sectores económicos, requieren de algún nivel de activación y sobre todo van orientados a las empresas más chicas, no a las empresas más grandes. Entonces, frente a la pregunta, bueno, ¿qué les podemos decir? ¿Cuándo pueden funcionar? Yo espero que esta situación de cuarentena vaya superándose y pasemos a paso 2, a paso 3, y ahí se van activando los distintos protocolos en donde las distintas actividades económicas pueden funcionar con distintos aforos y todo, y eso incluye a los restaurantes, incluye a los eventos que funcionan con diferentes tipos de aforos, incluye a todos los sectores económicos, también a los gimnasios, etcétera. Algunos que por la naturaleza de los mismos, de cómo se generan, por ejemplo, no sé, un concierto de música, bueno, eso vamos a tener que esperar lamentablemente un poquito más adelante el proceso de vacunación, ¿cierto? O que estamos más avanzados en la comuna en la etapa que corresponde, cuando exista menor circulación viral. Y eso también ha ocurrido en todo el mundo. Por eso hemos hecho algunos programas de apoyo especiales para esos sectores que están más golpeados, que están en plena vigencia, y que la verdad es que han tenido todavía poca demanda. Hicimos un plan, por ejemplo, para ayudar de subsidio al sector turismo a través de Corfo. Ha tenido todavía una demanda limitada, y lo hicimos regionalizado todo. ¿Y por qué ha tenido limitada? Porque todavía no se han ido activando esos sectores, por lo tanto no tienen proyectos que presentar. Lo mismo respecto del sector de las artes y la cultura. Pero son sectores muy, muy golpeados. Mire, se habla del sector turismo. El sector turismo son 177.500 empresas, casi 600.000 puestos de trabajo, 58% mujeres. Radiografía general. Súper atomizado en todo el territorio nacional. Es muy diverso. El sector arte y cultura son 218.000 personas. Es mucho también. 218.000 personas que viven de eso. Y en general un porcentaje muy mayoritario, cercano al 80%, son informales. Por lo tanto, no pueden acceder directamente a los beneficios del Estado en materia de subsidio como empresa. Y por lo tanto estamos con un proceso de iniciación de actividades para que lo puedan hacer. Pero también existen otros sectores, el sector, no sé, de las banqueteras, muy golpeado, el sector de los eventos, muy golpeado, del entretenimiento, muy golpeado, el sector de ciertos sectores de servicios, como la educación, muy golpeado. La educación no son solamente los profesores y profesoras, sino que también son la persona que trabaja en la liebre, la persona que trabaja auxiliar de la escuela, la persona que... Todas esas personas muy golpeadas por la pandemia. Y hemos buscado las herramientas para poder colaborar con ellas. Respecto a lo que plantea el diputado Jackson, yo ya me refería al tema de la feria. La feria, ¿se escucha o no? ¿Sí? Perfecto. ¿Se escucha? Perfecto. Sí. El delivery no es propio de las ferias para nada. Porque además, es justamente como dice el diputado Jackson, que uno va a la feria y compra a distintos caseros, a muchos de ellos. Y yo lo dije en un principio de esta sesión, los mismos feriantes han planteado que las ferias representan, que el delivery, el despacho a domicilio puede representar no más de un 5% de las ventas totales de los feriantes, porque tienen sus caseros, le llegan a la casa, eso es todo. Eso nunca ha sido una solución en vez de que funcione la feria. Y yo quiero dejarlo muy claro eso. Lo que hemos hecho es que generar medidas específicas este fin de semana porque la circulación viral estaba demasiado fuerte y era necesario pegar una retuje. Y respecto del proyecto de ley que el mismo diputado Jackson presentó y que entiendo que está en la Comisión de Trabajo, no conozco lo suficiente como para poder referirme a él, pero me parece que podría ser súper interesante. Después, respecto del delivery, por supuesto que tiene un costo, todo tiene un costo, si se le lleva a la casa tiene un costo, pero el delivery ha servido
para múltiples sectores, ha aumentado un 500%, muchas pequeñas empresas también han generado su propio delivery para poder atender a sus clientes, ha aumentado un 500%, por lo demás la gente que trabaja en eso ha sido mucho. Y eso en todo el mundo ha crecido mucho porque permite que la gente se quede en su casa. Y es una alternativa. ¿Y tiene un costo? Sí, pero en pandemia es solo una alternativa. Presidente. Gracias, ministro. Después de haberlo escuchado, vamos a tener que decirle a algunos sectores que sigan rezando. Que avance la vacunación. Eso es muy importante y que el resto nos cuidemos. Si baja, diputado, mire, si baja la circulación viral, de nuevo podemos empezar a recuperar también la economía y los puestos de trabajo. Y la verdad es que yo entiendo que lo afligido que pueden estar muchas personas, sobre todo las personas que se ven más golpeadas, que viven de su trabajo, que trabajan en el día y con eso comen, llevan la rata para poder alimentar a su familia. Y eso es lo que más angustia provoca. Y por eso están estos planes de ayuda, pero nada reemplaza que podamos volver a la actividad, si tenemos que volver de alguna forma a la actividad, pero eso tiene que ocurrir cuando baje el nivel de contagio, porque aquí está la vida de las personas de por medio, eso también hay que salvaguardar. Así es, ministro. Yo le agradezco, y en nombre de todos los diputados, su buena predisposición y su posición de precisarnos y aclarar algunas medidas. Por cierto que no nos vamos del todo satisfechos, para serle franco, porque hay sectores que claramente están quedando fuera de ayuda, y como bien lo recordábamos aquí, el primero y segundo retiro han sido clave para que muchos de esos sectores estén al día, incluso en el pago de sus deudas, y han podido estar no morosos porque han pagado las deudas a través de los retiros del 10%, y probablemente cuando venga el tercer retiro aprobado también les va a servir para encarar esa situación. Pero no queremos llegar a esa situación extrema, ministro, y por eso yo, en nombre de los diputados, le pido que por favor trate de que el gobierno flexibilice un poquito las cuestiones, que no ponga tantos requisitos que a veces son en la piedra de tope para que la gente pueda acceder a los beneficios, y que tenga una postura más flexible, sobre todo para aquellos sectores productivos que, vuelvo a insistirle, no están recibiendo ayuda ni por uno ni por otro lado. Es decir, eso digámoslo con claridad. No son sujetos de la ayuda de la familia, ni tampoco están siendo ayuda de las políticas que implementa el gobierno hacia los sectores productivos. Entonces, creo que ahí hay un espacio que no está siendo abordado y que no es menor, ni particularmente en regiones, los que somos parlamentarios de regiones o de ciudades más chicas, vivimos esa situación y la conocemos muy bien. Así que se agradece su buena predisposición, como siempre, ministro, y muchas gracias. Lo liberamos de acompañarnos para poder abocarnos a tareas de nuestra comisión. Muchas gracias, ministro, muy amable. Muchas gracias a todos, empezar a usted, presidente, que esté muy bien. Muchas gracias. Diputadas, diputados, nosotros tenemos sesión hasta las 7 de la tarde. El ánimo era poder despachar el proyecto, pero como hemos tomado conocimiento hoy día de todas las indicaciones que han sido presentadas, yo les propongo que veamos el proyecto el próximo martes hasta su total despacho y no escuchamos a nadie el martes para que podamos despachar el proyecto. ¿Les parece? Sí, ¿Habría acuerdo? Sí, por fin. Muy bien. Muchas gracias. Entonces, don Álvaro, para que usted me recuerde, no vamos a tener invitados, sino que solamente nos vamos a abocar a este puro proyecto. Y en el transcurso de la semana vemos acaso citamos a reunión para el lunes 29, si es necesario. Y si no, que no, presidente, por favor, que tengo otras reuniones el lunes. Por eso, diputada, estamos acogiendo sus sugerencias, por eso que el lunes no hubo... Don Jaime, por favor. Sí, dígame. Presidente, usted al inicio de la sesión acordaron reiterar invitación al ministro de Salud y del Interior para invitarlo para el martes 30. ¿Queda así en efecto entonces? Sí, eso sí, lo podemos hacer eso. Hasta total despacho, ya, perfecto. Sí, pero lo hacemos, pero el martes próximo sí que hasta total despacho. Ya, okay. Con los ministros incluidos, ya, perfecto. Con los ministros, sin los ministros, hasta total despacho. Ya, perfecto, está bien. Muy bien, diputadas, diputados, por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.